el propósito era ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a diversificar sus fuentes de financiamiento y crear empresas sociales. Entonces, ahí nace Nest y desde el comienzo era con apoyo técnico, servicios de negocio y instrumentos financieros amigables. Eso fue en el 1997. Estamos ayudando a crecer en una manera sostenible con productos nuevos, productos que muchas veces atienden a las poblaciones de escasos recursos, pero también que están dando empleo a jóvenes en riesgo, mujeres, personas con discapacidades, migrantes, refugiados, ¿no? LGBTQ+, todas las comunidades que están marginalizadas. ¿Cómo ves vos Latinoamérica hoy en este escenario? Porque se habla mucho de esto, o por lo menos lo que pude ver. ¿Y qué falta hacer? Los gobiernos tienen que dar incentivos y apoyo para que estas empresas puedan ser los proveedores de las grandes empresas. También hay interés de la parte de las grandes empresas porque más y más quieren ser más verdes y tener más impacto social. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín que enviamos en LinkedIn, donde van a poder ver también cada una de nuestras novedades y cada uno de los lanzamientos de estos episodios del podcast, que a partir de enero 2024, de la temporada número 3, es uno por semana. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña y unos likes y un rating en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast. Esto nos ayuda a generar más y mejor contenido y a poder potenciar ciertamente este trabajo que hacemos con tanto corazón y con tantas ganas. Así que, sin mucho más, nos metemos ya en profundidad en este episodio. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran gusto, un gran honor de conversar con una gran pionera de un montón de temas que tienen que ver con las empresas sociales, el emprendimiento, el pasado, presente y futuro de estos temas, la inversión de impacto, el Impact First y muchísimo más con Nicole Echart. La voy a presentar. Nicole es la founder de Nest y Senior Advisor. Nest es una empresa que invierte y brinda apoyo empresarial estratégico a empresas sociales que crean empleos de calidad para comunidades desatendidas mientras sostienen el planeta. Durante su rol como CEO de Nest, Nicole dirigió la estrategia, el crecimiento y el impacto de la organización a nivel mundial, incluida la inversión en una cartera diversa de empresas de alto impacto a través de su programa de aceleración Impact First Funds. Previamente fue la primera directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo de la Mujer, directora de Educación Global para CRS, que es básicamente Cáritas Internacional. Además, es autora de más de 20 publicaciones sobre el emprendimiento social e inversión de impacto. Actualmente forma parte de la junta directiva de AIDA y anteriormente estuvo en el comité ejecutivo de la Red Aspen para Emprendedores del Desarrollo, ANDE. Ha recibido el premio Skoll al emprendimiento social y fue reconocida como becaria de la Fundación Avina, finalista también del premio Schwab al emprendedor social del año, tremendo. También recibió el premio Presidential Fellowship Award for Fast Track Leaders. Tiene una maestría en la Universidad de Johns Hopkins, NITS School of Advanced International Studies y una licenciatura de la Universidad de Tulane. Bienvenida, querida Nicole, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, Dani. Un placer estar aquí contigo, en verdad. Bueno, después de esta gran presentación, porque tenés mucho historial, mucho track record, yo quiero, como siempre hago, arrancar de alguna frase de algo que estuve viendo, que es, lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir, ¿sí? We cannot keep social enterprise open
only to those heroes willing and able to succeed despite the lack of support. We need to create a new set of systems to support an integrated social enterprise approach, just as existing systems support those working on either side of the bifurcated world. This will require governments to create, and so on and so forth. Esto es una frase de uno de tus libros, Social Enterprise in Emerging Markets, No Free Ride, ¿no? Que básicamente habla, y traduciéndolo, de que no podemos mantener el social, digamos, la empresa social abierta solamente para aquellos héroes voluntaristas, ¿no? que necesitan apoyo, sino que tenemos que generar esas infraestructuras. ¿Qué quiere decir esta frase para vos? Y si podés darnos un contexto acerca de esto y del libro y demás. Claro, Dani. Bueno, mira, para mí, para Nest, el emprendimiento social es una importante solución para los problemas más grandes de que confrontamos hoy en día, ¿no? La pobreza, la inequidad, el cambio climático, porque creemos que las empresas sociales tienen una mirada empresarial y sostenible, ¿no? Escalable, pero a la misma vez una mirada inclusiva y sostenible. Entonces, en este momento, cuando vemos los problemas más grandes, ¿no? de nuestro mundo, vemos que empresas sociales que traen soluciones impactantes en una manera sostenible es una solución para estos problemas. Entonces, lo que quise decir con esa frase, ¿no? en el libro era básicamente el propósito un poco de Nest, que es no solamente apoyar una empresa social, pero crear sistemas de apoyo, ¿no? Que permita que entren, por ejemplo, herramientas, financiamiento, políticas públicas, todos los factores que se necesitan para crear un sistema que apoye a estas empresas para crecer. Eso también quiere decir, si uno entiende un poco de la inversión de impacto, que de cierta manera Nest siempre ha estado en ese sector, ¿no? Pero cuando empezamos hace casi 30 años atrás, el término no se usaba, pero bueno, era la inversión en crear retornos financieros, pero también retornos sociales y ambientales. Lo importante es que en ese sector, que es muy importante, para Nest es importante que el impacto venga primero. O sea, los retornos a lo mejor no van a ser tan altos como en el sector tradicional, ¿no? De capital, de inversión, pero sí el retorno social y ambiental va a ser muy alto, de grande impacto. Entonces, es en verdad gana-gana. Pero para poder hacer eso, hay que crear esos sistemas, como te vengo de decir. Y yo creo que todavía, aunque hemos progresado bastante, todavía nos queda mucho para hacer en ese sentido, ¿no? Todavía, ¿a qué me refiero? Nosotros hablamos mucho en esta inversión de impacto, FIRST, ¿no? Primero, de la zona de empresas sociales o emprendimientos sociales que están en el missing middle. El missing middle, ¿no? Es la parte central que hay algo que no está, que está missing, ¿no? Que no está, o sea, que no existe. ¿Por qué el missing middle? Porque en el sector vemos que hay inversión, apoyo de donaciones a startups, ¿no? Muchos startups, muchas empresas o también de ONG, etcétera. Y después vemos que hay también inversión más avanzada, ¿no? Para empresas que ya tienen ventas de 2 millones, 3 millones de dólares, ¿no? Y que ya pueden acceder a la banca, etcétera, o a los inversionistas de impacto. Pero todas las otras empresas que están en el medio, no hay un sistema de apoyo a esas empresas, ¿no? ¿Qué quiere decir un sistema de apoyo? Servicios de negocios, mentoría, capacitaciones, capital paciente, capital amigable, ¿no? Entonces, ese sector, el missing middle, le falta mucho. Y bueno, yo creo que hay un reconocimiento en este momento global que es importante atender ese sector, pero yo diría
y porque me estoy poniendo un poco impaciente con los años, que tenemos que movernos un poco más rápido para atender ese sector. Y porque sabemos lo que necesita el sector, ¿no? Sabemos que hay que tener blended finance, financiamiento mixto. Tenemos que tener, como te digo, muchas capacitaciones. Tenemos que tener también regulaciones y un entorno amigable. Sabemos esas soluciones, pero no tenemos aún, en mi opinión, a lo mejor el will, ¿no? El deseo de hacerlo. Eso es lo que falta un poco. Y yo creo que, pero estoy positiva que lo vamos a hacer. Y por eso estamos trabajando mucho con Nest y con otros actores en el entorno para crear ese sistema de apoyo. Bien, está buenísimo, ahí me abriste varias puertas. Creo que voy a arrancar de ahí, después voy a volver acá. Pero entonces vos hablaste de que estás impaciente de las acciones, pero existe el capital paciente, ¿no? Entonces, si podés compartir un poquito acerca de qué es el capital paciente, ¿no? Y si podés hacerme el mix o la conjunción entre estas acciones que necesitamos urgentemente de infraestructura, de apoyo, etcétera, con este capital. ¿Existe, no existe en Latinoamérica? ¿Se ha desarrollado? ¿No? ¿Nos falta? Un poquito de tu visión me interesa mucho. Claro. Bueno, cuando hablo del capital paciente, estoy hablando de diferentes instrumentos financieros, ¿no? Que viene desde la donación, ¿no? Hasta inversión de capital con retorno, ¿no? Entonces, toda esa gama de instrumentos. Pero cuando nos referimos a capital paciente, usar instrumentos que a lo mejor los retornos no son tan altos, ¿no? Los plazos son más largos de repago, hay plazos de gracia, hay plazos de pago más largo plazo, hay diferentes estructuras de quasi, ¿no? Que son mixtas, ¿no? De equity con deuda, y donde el inversionista o el donante tiene una expectativa que el retorno financiero es importante, pero que el retorno social y ambiental es aún más importante. Lo que pasa es que para crear esos instrumentos necesitamos traer fondos privados y fondos públicos a la mesa, ¿no? Porque el fondo público, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Los fondos bilaterales y multilaterales de los gobiernos pueden ayudar mucho en bajar el riesgo, ¿no? Para que el capital privado entre a zonas, por ejemplo, en las cuales trabaja Nest, que por ejemplo sería a la Amazonía, ¿no? La Amazonía, nosotros tenemos un portafolio de 50 empresas sociales en la Amazonía, estamos trabajando con muchas empresas que están trabajando alimentos y superfoods, ¿no? Y que dan empleo muy importante a las comunidades indígenas, a las comunidades locales. Sabemos que esas personas necesitan poder sostener tener ganancias para sostenerse, para tener como medios de vivir alternativos y no tener que, para mantener el bosque, ¿no? Finalmente, dando empleo digno a las personas en la Amazonía, va a prevenir prácticas que pueden ser muy dañosas y que llegan al cambio climático. Pero ahí, para que la inversión de impacto venga, crear este capital mixto donde los fondos públicos y otros de fundaciones, por ejemplo, podrían disminuir el riesgo para que más capital privado entre, podemos aumentar la cantidad de recursos que entran en la Amazonía para invertir en estas empresas y en la infraestructura que necesitan para poder operar. Estamos hablando, por ejemplo, capital blando de capital de trabajo, ¿no? Capital de inversión para que las empresas puedan invertir en sus CAPEX, ¿no? En sus equipamientos, en sus plantas, etcétera. Pero también, ¿qué pasa en la Amazonía? Necesitamos transporte accesible y limpio, energía limpia,
O sea, tenemos que trabajar con los gobiernos locales para que esa infraestructura también esté ahí para ayudar a estas empresas a poder movilizarse, llegar a los mercados en una manera sostenible. Entonces, ¿por qué estoy un poco impaciente? Porque creo que sabemos lo que tiene que pasar, pero no lo estamos haciendo aún en el nivel que deberíamos estar haciéndolo. Pero las soluciones están ahí y ese capital así mixto y también unas palabras sobre los instrumentos. Por ejemplo, NES trabaja mucho con lo que se llama la donación recuperable. ¿A qué me refiero? Es capital filantrópico que viene de nosotros estamos reciclando capital filantrópico de nuestros socios, que son corporaciones, fundaciones, etcétera. Damos estas inversiones a las empresas sociales y ellos tienen un plazo de 1 año para comenzar a repagar y se paga a 0%. ¿Por qué estamos usando esa herramienta? Porque esa herramienta ayuda a los emprendedores que están muy dependientes en las donaciones, si uno va a la Amazonía, por ejemplo, en este ejemplo, puedes ver que esas donaciones no ayudan a que estas empresas crezcan, ¿no? Las donaciones las hacen muy depender de año a año a la donación. Entonces, están muy, muy, muy dependientes de estas donaciones. Entonces, entra la donación recuperable que viene Nest a invertir y ayudamos a que el emprendedor, la emprendedora empiece a pensar, bueno, tengo que hacer un negocio sostenible para poder pagar, ¿no? Repagar esta donación. Pero, ¿qué va a pasar? Esta donación recuperable, ellos van a poder crecer, porque va a ser un negocio sostenible, que tiene mercado, que tiene ventas, que tiene demanda. Entonces, el instrumento financiero es súper importante y si viene con también asistencia técnica y servicios de negocio, es muy importante porque, por ende, la empresa se convierte en más market driven, ¿no? Y más sostenible. Y si es sostenible, puede escalar. Entonces, lo que me da mucha pena es cuando uno va a estas zonas, y no solamente en la Amazonía, en las ciudades también grandes, etcétera, y ve como estos proyectos muy dependientes, o sea, que dependen mucho de la donación y que no tienen capacidad de crecer y de ser sostenible. Y en verdad es una oportunidad perdida muy grande, en verdad. Entonces, el instrumento financiero, el capital mixto, el capital blando, es extremadamente importante. Y hay que reconocer que sí vemos que está en el diálogo más y más entre la comunidad de financiamiento, los Development Finance Institutions, por ejemplo, los Development Organizations, están hablando sobre este tema. No es que no lo están haciendo, pero aún no hemos creado suficientes fuentes y fondos de este tipo, ¿no? De este estilo a que me refiero. Entonces está en el diálogo, pero aún está como un poco lento y el cambio climático no está muy lento, como sabemos. Entonces hay que como apurar un poco estas soluciones. Yo directamente hablo de crisis climática, ¿no? Porque pienso que hablar de cambio climático ya es, digamos, crisis climática, sí. Es básicamente protocolo de Kioto a esta altura, porque sí. Estamos ya toda la razón, en la recta final. Pero eso es una apreciación mía, no. Hablaste de varios temas. Después voy a volver a los proyectos de Amazonía o Amazonia y con el de IKEA también, que quiero ver un poco más. Pero si me permitís hacer un zoom out nuevamente, porque esto es algo que te quiero preguntar. Vos sos una de las pioneras en este tema. Corregime, más de 26 años de historia en por lo que conté, quizá hay más, pero de 1997 creo. Entonces, claro, 26 años levantando la bandera con este tema, y lo que yo estaba pensando mientras escribía era, bueno, ¿cuál es el balance que haces de estos años? ¿Podés pasar por principales logros? ¿Qué queda por hacer? Si tenés alguna crítica al modelo actual, ¿no? Que muchas veces pasa cuando se empieza a desarrollar una industria, entre comillas, no lo es, pero para ponerle un nombre. Una muy buena pregunta. Sí, yo creo que estamos avanzando, hemos avanzado. O sea, hace 26 años atrás, cuando Nest nació, ¿por qué nació Nest? Nació por
hay otra historia previa, pero no voy a entrar en todos, al menos que me quieras escuchar toda la historia, pero bueno, la historia previa, bueno, primero, mi historia personal es que yo soy chilena, pero mis papás vinieron a Estados Unidos cuando yo era chica y me crié acá en Estados Unidos. Pero tenía la suerte que mi mamá trabajaba para LAN Chile y me mandaba a Chile todos los veranos del norte. Me pasaba yo los veranos en Chile con mis tíos y mis tías, mis primos. Y eso me impactó mucho, ¿no? Vivía en Santiago, yo nací en Santiago, y vi, esto era en los años 70, ¿no? En los años 80, la situación del país, un país con mucha riqueza, ¿no? Pero también con mucha inequidad y con muchos desafíos, ¿no? Todavía mucha gente fuera de la economía formal, mucha pobreza, ¿no? Etcétera. Eso me preocupaba mucho. Eso, fast forward, llegó que cuando fui a la universidad, estaba estudiando francés, porque mi papá es francés, entonces, bueno, tenemos familia francesa, y estaba en París y vi a muchas personas con esta misma preocupación de cómo podíamos ayudar a América Latina, ¿no? Cómo podíamos cerrar esta brecha, etcétera. Entonces decidí cambiar mis estudios y me enfoqué en América Latina, el desarrollo económico y social de América Latina. Cuando comencé Nest, la preocupación en ese momento, ya había trabajado como 10 años para estas diferentes organizaciones que tú nombraste, y yo estaba preocupada en la dependencia de las organizaciones sin fines de lucro en las donaciones. Y por cosas de la vida estaba trabajando en Europa Central, aunque había estudiado América Latina, pero bueno, así es la vida. Y el muro de Berlín se había caído y yo estaba preocupada. Bueno, entraron estos donantes a ayudar a la sociedad civil que estaba creciendo, ¿no? Porque en esa época Europa Central y del Este no había una sociedad civil, ¿no? Antes del periodo soviético. Entonces, estábamos ayudando a estas empresas. Yo estaba trabajando para Johns Hopkins y estas ONGs, y me preocupaba mucho que estas ONGs, ¿cómo se iban a sostener? O sea, en verdad. Entonces, creamos Nest en ese momento como el propósito era ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a diversificar sus fuentes de financiamiento y crear empresas sociales. Entonces, ahí nace Nest, y desde el comienzo era con apoyo técnico, servicios de negocio y instrumentos financieros amigable. Eso fue en el 1997, o sea, ya estábamos con ese propósito de valor. Entonces, después sí, fuimos creciendo, y yo diría que, bueno, en un momento Nest está ayudando estamos ya en 12 países con muchas organizaciones sin fines de lucro, y empezamos a trabajar con organizaciones con fines de lucro, o sea, empresas, pero con propósitos sociales, ¿no? Empresas que están muy enfocadas en lo social y en lo ambiental, y vemos que estas soluciones están, o sea, las empresas sociales en verdad están, como ya te conté, solucionando problemas muy grandes en muchas áreas. Y decidimos que vamos a empezar a trabajar con el Missing Middle, que también te conté un poco por qué. Para atender tu pregunta, vimos que el sector estaba ya desarrollando. Ya estábamos en los años 2000, 2010, por ejemplo, y ya vemos a otros actores entrando en el campo, ¿no? Que están dedicándose a los startups. Vemos que los gobiernos, por ejemplo, en América Latina, todos los diferentes ministerios están creando centros de innovación, las universidades, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, están creando esos centros de innovación. Entonces, hay otros actores que están llegando. Entonces, o sea, yo con mis socios pensamos, bueno, vamos a movernos un poco para el medio, porque todavía vemos como dice el Death Valley, a Valley of Death, ¿no? El valle de muerte, que estas pobres empresas una vez caen para abajo porque nadie la está apoyando. Entonces, otra vez empezamos a crear esos instrumentos y ese apoyo, y yo diría fast forward, iteración tercera a lo mejor, que ya vemos a otros actores entrando también en el Missing Middle. Entonces, sí, Dani, hemos visto como
este campo desarrollarse y otros entrar, y ahora tenemos el GSG, tenemos otros actores y tenemos, bueno, y más también, claro, Latimpacto, que está haciendo un trabajo muy importante, porque en toda honestidad, cuando nosotros empezamos en América Latina, yo pensé, yo voy a ir a América Latina, y empezamos con Chile, fuimos a Argentina, a Perú, a Ecuador, etcétera, Brasil, Colombia, y dije, no, pero en 3 años más, las familias locales y las fundaciones locales van a apoyar a Nest. Y el trabajo que estamos haciendo. Ya no vamos a necesitar los fondos de Estados Unidos o de Europa de oeste. Pero no fue así, porque estábamos un poquito ahead of our times. Todavía en América Latina el instrumento preferido era la caridad, charity, ¿no? Caridad. Ya las familias todavía de alto patrimonio no estaban todavía con esta idea de ayudar con la inversión de impacto, el cambio sistémico, ¿no? Pero entonces yo estaba un poquito adelantada. Entonces me encontraba que muchas veces, y yo diría que en mi carrera muchas veces, mi rol ha sido raise awareness, o sea, aumentar el conocimiento de todo este campo, de todo este sector a muchos actores, ¿no? Y ahora veo que es más y más, como tú me contaste antes de la conversación, que estás entrevistando ya más familias que están interesados en este mundo de cambio social, cambio sistémico, que ya estamos viendo. Entonces, el mundo va evolucionando, que es una cosa positiva. Y entonces eso me da mucha esperanza, ¿no? Porque veo que hay otros actores, hay mucho interés, Latimpacto es una organización muy vibrante, ¿no? Y tenemos ahora también socios como tú mencionaste IKEA, socios muy importantes que entran en la región. Por ejemplo, las tiendas de IKEA llegan a América Latina, llegan a Chile, a Colombia, etcétera. ¿Y qué quieren hacer? IKEA quiere estar seguro que también van a trabajar con los emprendimientos sociales, porque los emprendimientos sociales son muy importantes para la propuesta de valor también de IKEA, ¿no? Y ellos prestan no solamente recursos financieros, pero prestan sus trabajadores, sus colaboradores, ¿no? Coworkers, para dar mentoría a los emprendedores, ¿no? Y apoyo, ¿no? Con masterclasses, etcétera. Entonces, ese partnership para nosotros es extremadamente importante. Estamos muy alineados con el trabajo de aceleración de Nest en América Latina y Europa Central, y vemos que la importancia de que las corporaciones hoy en día que buscan ser más sostenibles y más impactantes, alianzas con esas corporaciones son extremadamente importantes. Entonces, creo que el mensaje también hoy en día es, hay mucho que hacer, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Para poder lograr estas metas que son muy importantes y alinearnos. Pero tú me preguntaste qué cosas todavía están por hacer, y yo diría... Claro, yo diría que una de las críticas que yo tengo es que muchas veces hay una falta de confianza. O sea, ¿por qué me digo eso? En el mundo que nosotros estamos trabajando hay una transferencia de recursos de este mundo a este mundo, ¿no? Hay una dependencia de los emprendimientos sociales, necesitan recursos y dependen de recursos de los inversionistas, de los donantes, ¿no? De la cooperación internacional. Entonces, por ende, hay una dinámica de poder importante que hay que reconocerla, ¿no? Este grupo necesita algo de este grupo, pero yo diría que este grupo también necesita el impacto social y ambiental que tiene este grupo. Entonces, podríamos decir que hay una sinergia importante, pero desafortunadamente, yo creo que por historia, por la manera que se crean las entidades, etcétera, yo diría que aún existe desconfianza. Entonces los requisitos muchas veces del grupo que tiene los recursos no son realistas con las expectativas de requisitos, ¿no? Son muy
burocráticos y exigentes, entonces las empresas sociales no pueden cumplir con todos esos requisitos. Y yo diría que muchos de esos requisitos no son necesarios, porque nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos emprendedores que están comprometidos. O sea, estas personas se despiertan en la mañana y se dedican el día entero, toda su vida, ¿no? Al cambio social, a la justicia, ¿no? A los derechos humanos, a crear un mundo o sea, verde y sostenible. Y son resilientes y trabajan y se escuchan y están, o sea, están haciendo cosas increíbles. Entonces hay que confiar en ellos también. Sí, hay que darles las herramientas, hay que darles los apoyos. Nosotros hacemos muchas capacitaciones en gestión financiera, en gobernanza, en marketing, en ventas. Y ellos como que absorban todo eso, aprenden y están tratando de mejorar sus prácticas, ¿no? Entonces yo diría que el mundo de recursos tiene que ser un poquito más flexible y más abierto a reducir un poco las exigencias y las expectativas, a ser más realistas y más, no sé, yo diría que cuadre mejor con el mundo social y el mundo ambiental. Y no estamos yo diciendo que no tiene que ser un mundo serio y riguroso y transparente. Todo eso lo estamos haciendo, ¿no? Pero en verdad, por ejemplo, algunas veces hay unas expectativas que uno dice, los recursos es mal uso de recursos porque finalmente se están usando para requisitos y papeles y procesos de largo plazo que no permiten que el emprendedor pueda seguir para adelante, ¿no? Es muy complicado. Entonces tenemos que facilitar y crear un mundo un poquito más emprendedor, un poco más flexible y un poco con una tolerancia un poquito más alta al riesgo. Porque si no tenemos, o sea, finalmente yo digo, si uno no tiene un poco de tolerancia al riesgo y crees que la donación es la solución y puedes contar, ¿no? Cuántas personas fueron capacitadas o cuántas personas... ahí el riesgo es la oportunidad que estás perdiendo, the missed opportunity. O sea, no estás tomando riesgo, pero el riesgo es missed opportunity de poder hacer un cambio muy importante. Entonces, yo diría, ¿y cómo atender esa preocupación? Buena pregunta. Y yo creo que hay que trabajar mucho, hay que buscar como los embajadores, ¿no? Que están dispuestos a escuchar y que ya entienden y reconocen el problema y que pueden ser buenos embajadores para el mundo social y ambiental, ¿no? El mundo de impacto, para tratar de cambiar algunos de estos sistemas, ¿no? Y hay como... yo diría, incidencias puntuales como, por ejemplo, COP28, COP30, sí, ¿no? Las diferentes, donde las políticas públicas se están cambiando y que podemos empezar a crear ese mundo un poquito más tolerante al riesgo, ¿no? Está muy bueno. Me di cuenta que te hice varias preguntas en una, así que voy a tratar de ir. Pero creo que llegué a todo, a todas las respuestas. Sí. Pero era un poquito eso. Esto parte, digamos, de lo siguiente. Yo estaba escuchando y vi unas ponencias en el canal de YouTube de Nest en el 2013, o sea, hace 10 años, el Día de la Empresa Social. No sé si quizá lo recordás, yo por lo menos lo vi ahí. Y hablaron de varios temas, pero sentí te quiero confiar, una suerte de frustración. ¿Por qué? Porque sentía que muchas veces volvíamos a hablar de los mismos temas 10 años después, ¿no? Entonces era como la base de la pregunta, porque era como, si bien hay un avance, pero en muchos lugares me parece a mí, falta la pregnancia, la capilaridad de decir, ok, no tengo que explicar lo que es una empresa social, como hoy quizá no tenés que explicar lo que es una startup en algunos lugares, ¿no? Y creo que eso es algo, una apreciación mía que te la quiero compartir a ver qué te parece. Hay como, yo tengo una cierta crítica con el mundo de social impact y demás. Creo que se tamizó muy endogámico en la comunidad y no terminó de de territorializar o de expandirse como sí lo hizo el mundo startup, digamos, como más tipo innovación, negocios, ¿no? Que
no sé qué te parece eso. Es algo porque yo lo veía y vi parte de esa historia, no toda la historia como la viste vos, pero decía, hoy sentía que estábamos hablando de los mismos temas muchas veces, ¿no? De las mismas dificultades. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Dani, y es frustrante, ¿no? Trato de ser positiva, Sí, pero sí, es sí. verdad que muchas veces, especialmente alguien que ha estado muchos años en el sector, ¿no? Es como que tengo ganas de, otra vez estamos hablando de este tema. Sí, sí, Y la claro, gente, sí, claro. Sí, sí, sí. y las personas que nos enfocamos algunas veces mucho en definiciones, por ejemplo, todo ese tema de lo que es un emprendimiento social o lo que es, yo me frustraba tanto con esas conversaciones porque en verdad nosotros somos agnósticos, no tiene que ver con una legislación, etcétera, tiene que ver con el propósito de valor de la emprendedora o del emprendedor o de los emprendedores hacia su empresa, ¿no? Y más lo que estamos viendo en verdad, es interesante el trabajo que estamos haciendo en Europa Central con empresas que están dando empleo a refugiados de Ucrania. Estamos viendo más y más que las empresas están naciendo ahora y que los emprendedores jóvenes, emprendedoras jóvenes, muchas veces tienen en su DNA, ¿no? En su DNA, ya una mirada de diversificación y de equidad y de sostenibilidad, ¿no? No es que, es un emprendimiento social. Ellos ni saben que son emprendedores sociales. Ellos ya lo tienen como está, ¿no? Es el mindset y no van a crear una empresa que no es una empresa diversa, o sea, etcétera. Entonces, lo que yo creo, entonces es frustrante un poco y sí, lo que dices tú es verdad, que no hemos podido crecer a la medida que deberíamos crecer, ¿no? Como en el mundo a lo mejor del startup. Entonces yo me hago esa pregunta y digo que dos cosas. Una es que cómo podemos atender a las personas que están entrando en este mundo poco a poco, ¿no? Que están recién dándose cuenta que este mundo existe y que es importante. Atender a esas personas, ¿no? Y esos sectores, pero a la misma vez poder ya las personas que están, o sea, hace años en esto y que lo reconocen o que está ya en su DNA, poder ir más rápido para avanzar más, ¿no? Pero yo personalmente me siento que muchas veces estamos atendiendo the newcomers, ¿no? Y no estoy hablando de individuos, estoy hablando de empresas también, de corporaciones que tuvieron el ajá, que de repente, o tuvieron el ajá, o a lo mejor los shareholders le están diciendo tienes que ser más verde, tienes que ser más social, entonces tienen que hacer algo. Entonces, qué bueno, qué bueno que lleguen, que se sumen, pero también necesitamos los pioneers y los innovators y los que no tenemos miedo al riesgo, poder seguir para adelante y tener ese apoyo sistémico que yo te conté. Entonces, yo creo que tampoco podemos, o sea, vivir en un bubble, ¿no? Estar en un bubble, pero es importante. Y la otra cosa que es importante, te dije que dos cosas. Uno, entonces, es atender los newcomers, pero apoyar más a los que están un poco más avanzados. Y también yo diría que, en eso, cómo escalar un poco de eso es yo creo que lo que te estaba contando antes. ¿Por qué no hemos escalado? Porque el mundo todavía se divide entre este es el lo social y esto es el social y ambiental y esto es el negocio. Todavía estamos en ese mindset muchas veces, entonces no creamos lo que yo te dije, es este mundo más como blended que necesitamos en verdad. Entonces, ¿cómo cambiar esas estructuras? Eso es y yo creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas para hacerlo y que hay que apoyar esas ideas, que hay que darles recursos a esas ideas y atención a esas ideas, ¿no? Y tomar, como te digo, un poco de riesgo. Entonces, pero eso es muy importante. Las preguntas de éxito hacia ese mundo blended, para decirlo, de missing middle world o como lo quieras llamar, de éxito, no son las mismas preguntas de éxito que tú le harías a un startup sector, ¿ya? Porque no estamos buscando unicorns en el mundo de impacto social y ambiental. Estamos buscando
modelos de negocio que pueden crecer, ¿no? Que están creciendo, y eso es lo que está haciendo Nest. Estamos ayudando a crecer en una manera sostenible con productos nuevos, productos que muchas veces atienden a las poblaciones de escasos recursos, pero también que están dando empleo a jóvenes en riesgo, mujeres, personas con discapacidades, migrantes, refugiados, ¿no? LGBTQ+, todas las comunidades que están marginalizadas, ¿no? Entonces tienen muchos desafíos, pero a la misma vez están creando una opción muy atractiva. Entonces, la pregunta no debería ser, how are you scaling? Or what is your unicorn? No, debería... Sí, es otra pregunta, ¿no? Que deberíamos estar preguntando. El éxito de esas empresas y de ese sector de Missing Middle o sea, las preguntas de éxito son diferentes y tienen que ver con la sostenibilidad, la creatividad, ¿no? El capital social, cómo están trabajando con las comunidades. Lo vimos mucho en el tiempo de COVID. En COVID lo que vimos es que los emprendedores sociales fueron los que no solamente trabajaron con sus empresas para tratar de dejar a las personas todavía con empleos dignos, ¿no? y con recursos sustentables, pero fueron los primeros que empezaron a trabajar con las comunidades alrededor de ellos para ofrecer soluciones, ¿no? Entonces, ese mindset es muy importante, esa riqueza, esos recursos, esa manera de pensar, mucho más de un mundo mucho más democrático, mucho más inclusivo. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacer, no tanto sobre scaling y etcétera, que no siempre es lo mejor. No, ya estoy de acuerdo también, digamos, yo creo que hay un espacio ahí de necesaria evolución del subsector de impacto social, social enterprise, que me parece que es una conversión que falta. No se está dando, Sí. Por lo menos vos seguramente accedes a otros lugares que yo no, pero en los que yo escucho, en los que yo veo, no se está dando ese autodiagnóstico e ir hacia adelante como lo estamos conversando ahora. Quizá pasa, ¿no? Entre la emoción de que viene gente nueva y que, bueno, está buenísimo, pero no termina de consolidarse y evolucionar, como sí lo he visto yo en el 2000, quizá en otra generación, ¿no? Pero en el 2013, 2023, el mundo de tecnología. Es tremendo, Claro. es como diametralmente, ¿no? Diferente. Te quiero preguntar, ustedes trabajan en Latinoamérica y en Europa Central. Entiendo que tienen headquarters, no sé si lo siguen teniendo en Hungría, creo que decía por aquí. Me dirás si lo siguen teniendo o no. ¿Cuál ves vos, si es que hay, diferencia en las necesidades, o más bien más que la diferencia, la similitud? Vamos por la similitud de las necesidades de los emprendedores en Latinoamérica y en Europa Central. Y si me podés comparar un poquito estos dos escenarios. Claro, claro. Bueno, sí, el headquarters en un momento fue Budapest. Teníamos un headquarter en Santiago de Chile para América Latina y Budapest para Hungría para Europa Central. Pero hoy en día ya yo diría que el headquarters no tenemos como headquarters, tenemos un grupo de personas aquí en Estados Unidos pequeña y después las oficinas locales. Es una muy buena pregunta, Dani. Yo diría que hay más similitudes que diferencias entre los emprendedores de América Latina y Europa Central. Las similitudes son, creo que como expliqué un poco la descripción de los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? Son personas con muy alta, tienen visiones de cambio, son muy dedicados, son personas con mucha resiliencia, ¿no? Dispuestos a sacrificar, para dar toda su vida para estos cambios, ¿no? Y tratar de vivir lo que walk the talk, ¿no? Lo que hacen, vivir lo que dicen. Y los desafíos son también muy parecidos. Por ejemplo, yo mencioné que muchos de los emprendedores necesitan apoyo en la parte de gestión financiera. Eso es en ambas regiones, ¿no? Cómo hacer su balance, cómo hacer su manejo de recursos, cómo crear un directorio, gobernanza, cómo crear un plan de ventas. Son muy parecidos los problemas.
y los desafíos. Y entonces nosotros, por ejemplo, Nest tiene más o menos 15 módulos de apoyo de servicios de negocio en todas estas áreas, gestión, etcétera. Tenemos una en género, tenemos una en impacto ambiental, tenemos una en diversidad, tenemos en e-commerce, o sea, en todas las áreas. Y usamos los mismos módulos en Europa Central que en América Latina. Aunque a lo mejor lo adoptamos un poquito, pero en verdad son los mismos. Y los equipos que trabajamos localmente con equipos locales que apoyan a las empresas, están siempre intercambiando entre ellos sus conocimientos, sus aprendizajes, los modelos, los desafíos, y algunas veces hasta tenemos mesas redondas con emprendedores de Europa, con emprendedores de América Latina. Justamente tuvimos una hace un mes y medio atrás, que se trataba de Artificial Intelligence y cómo el Artificial Intelligence está impactando las empresas de informática, porque Nest, a lo mejor no lo mencioné, pero Nest, las empresas que están en nuestro portafolio, los sectores son Information Technology, ¿no? IT, Horeca, economía circular y agricultura sostenible y regenerativa, ¿no? Entonces, esos son como los sectores principales de las empresas. Entonces, están en temas parecidos, ¿no? Food to table, empresas por ejemplo, desafíos de cómo capacitar a las personas para el mercado informático, o cómo hacer empresas sostenibles de economía circular, ¿no? Que tienen muchos desafíos parecidos. Yo diría que entonces los módulos son parecidos. La herramienta de desempeño de impacto que se usa para Nest, que tiene como ya tiene casi el mismo año que Nest, ¿no? 26 años, 27 años. Esa herramienta, todos los emprendedores tienen que usarlo, y esa herramienta mide el impacto cuantitativo y cualitativo de las empresas, ¿no? Entonces, no solamente nos interesa saber número de trabajos y número de trabajos para mujeres o personas de diversas comunidades, pero también calidad. Tienen contratos, se les paga bien, cuáles son los salarios mínimos, cómo se compara con el salario mínimo, etcétera. Entonces, esa herramienta se usa en ambas regiones. Entonces, hay muchos temas parecidos. Yo creo que la gran diferencia, a lo mejor, es el entorno, ¿no? Porque en Europa existe la comunidad europea, ¿no? Y la comunidad europea da recursos para el sector. Entonces, hay recursos disponibles para el sector, que es bueno, pero también tiene su lado no tan bueno, porque muchas veces esos recursos son donaciones, hacen que las empresas se conviertan muy dependientes y no puedan crecer, como yo te había contado. Y también, desafortunadamente, los indicadores que muchas veces exige la Comunidad Europea o los gobiernos que manejan esos recursos son indicadores que no son muy realistas. Entonces, distorsionan un poco el mercado. Por ejemplo, puede ser que hay que crear, no sé, 100 puestos de empleo en un año. Entonces, claro, con esta donación. Entonces, se crean esos 100 puestos de empleo, pero el día después que es del año, o sea, un año plus un, ese trabajo ya no existe, porque nunca hubo un negocio por detrás. Entonces, hay un poco distorsionamiento, yo diría. Entonces, hablamos mucho con mis colegas, ¿no? De Europa Central, de Polonia, de Rumania, cómo ayudar a los emprendedores emprendedoras a salir de esta dependencia, y lo estamos logrando, yo diría exitosamente. El año pasado yo creo que dimos 70% de las inversiones del lado de aceleración de Nest fueron donaciones recuperables, ¿no? Ni hablar del fondo de impacto, que el fondo de impacto son ya préstamos. Pero mismo en la aceleración o sea, los emprendedores están viendo el valor de este instrumento y están saliendo de esa dependencia. Y bueno, yo diría que la otra a lo mejor es... lo que yo sí veo es un sector un poco más vibrante en América Latina, que está creciendo, de patrimonio privado,
¿no? De familias que tienen, que lideran la economía en la región, que se están interesando más y más en la inversión de impacto y el trabajo de emprendimiento social. Yo veo que hay más interés. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a Lat Impacto, pero también pertenecemos a European Venture Philanthropy Association, y yo diría que EVPA, sí hay interés, no te estoy diciendo que no, pero yo lo veo como que está creciendo un poco más, o a lo mejor estoy comparándolo con Europa del Este. Si uno ve Europa del Oeste es otra cosa, pero del Este no hay una tradición grande de filantropía y de inversión, entonces se está demorando un poco más. Pero una cosa que quiero destacar es el trabajo en Europa Central, igual que América Latina, pero sí lo quiero destacar para Europa Central, es un trabajo de muy alta calidad, ¿no? De compromiso las empresas, recién estuve una semana en Rumania con IKEA, que estábamos teniendo un taller para evaluar un poco el trabajo que estamos haciendo con las empresas allá, y especialmente empresas que están dando empleo a refugiados de Ucrania, y pasamos una semana muy interesante hablando sobre qué está funcionando, qué no está funcionando, y visitando las empresas, varias empresas de economía circular, de information technology, de agricultura sustentable. Y la verdad que el trabajo que se está haciendo es un trabajo serio, de muy buena calidad, y hay una apertura de los emprendedores y emprendedoras hacia dar ese empleo a los refugiados, pero empleo digno, no empleo así rápido y pagar salarios no dignos, ¿no? Estamos trabajando con emprendedores que verdaderamente están comprometidos con dar trabajos buenos. Tanto así que también emprendedores que están creando trabajos remotos para que cuando las personas regresen a su país, ¿no? Los refugiados que están ahora regresando porque quieren estar en su país, puedan seguir trabajando. Poco a poco sí, hay un número que están regresando. Desafortunadamente, la guerra no sabemos cuándo, ¿no? Pero sí hay entonces nosotros vamos a invertir en varias empresas que están dando ese empleo remoto, ¿no? Entonces hay innovación, lo que quiero decir es que hay innovación, hay un trabajo serio, y hay muchas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y eso vuelve un poco a tu pregunta sobre por qué el sector, cómo puedes avanzar el sector más rápidamente. Una cosa que se puede hacer más es este intercambio de los emprendedores sociales que ya tienen soluciones y no hay que reinventar la rueda, ¿no? Y están avanzando. Entonces, lo que nos gusta mucho trabajar con IKEA es que ellos ven ese valor y apoyan ese intercambio. Por ejemplo, ahora vamos a tener una reunión en junio que todos los programas de aceleración de IKEA nos vamos a juntar para compartir aprendizajes, etcétera. Entonces, hay ese compromiso con ese aprendizaje y intercambio de ideas, que es muy importante porque en verdad no tenemos que empezar con un cheque blanco, ¿no? Obviamente. No, está buenísimo y aparte aquí lo mencionaste, después lo vamos a dejar en los links de este episodio. Hablamos también de Lat Impacto, tenemos un episodio con Carolina. Hablamos de IKEA, también tuvimos un episodio con Guillem, que es de IKEA Cataluña. También nos contó un poquito acerca, no del programa de aceleración, pero como más de IKEA. Así que también para aquellos interesados de la audiencia que quieran hacer un doble clic, los vamos a dejar en los links del episodio. Bueno, un poco para ir encapsulando esta linda conversa, hablamos de varios temas. Hay un punto que vos hablás también en el libro, Social Enterprise in Emerging Markets, No Free Ride, por lo cual el No Free Ride me parece la mejor parte del título que eligieron. Quiero decirte. Eso es lo mejor, digamos. Hace que tenga sentido. Si no sería un libro, ¿no? Parece que está bueno. Pero hablas de marco regulatorio. Y lo mencionaste, lo dejaste, ¿no? Como lo fuiste tocando por país. En Latinoamérica ha avanzado como el movimiento B, con el reconocimiento de algunas empresas B, dependiendo del país, algunas legislaciones. ¿Cómo ves vos Latinoamérica
hoy en este escenario, porque se habla mucho de esto, o por lo menos lo que pude ver, y qué falta hacer? Muy buena pregunta. Sí, y como yo creo que el propósito, o sea, nosotros somos en términos de definición de emprendimiento social y legislación específica para los emprendedores sociales, no creemos que es como la solución, ¿no? Porque otra diferencia entre Europa Central es que casi todos los países tienen una legislación hacia los emprendedores sociales, pero la verdad que no, porque existe esa legislación, hay algunos beneficios, pero no muchos, en verdad. Y una vez que llegan a un cierto punto de ventas, están tratados como cualquier empresa. Entonces, no son tantas las ventajas de esa legislación. Lo que yo creo que podemos avanzar es más como en políticas y regulaciones que tienen que ver con procurement, ¿no? Con proveedores, porque yo encuentro, claro, compras, porque las empresas sociales son un importante vehículo de compras para las, por ejemplo, empresas grandes. Entonces, hay mucho interés en eso, y asegurar. ¿Qué hacen con las empresas de nuestro portafolio? Las ayudamos a acceder a esas grandes empresas y poder cumplir con los requisitos de calidad y de volumen que exigen, ¿no? Porque no es siempre fácil para una empresa social de poder cumplir con de esas exigencias, pero sí es posible. Entonces los gobiernos tienen que dar incentivos y apoyo para que estas empresas puedan ser los proveedores, ¿no? de las grandes empresas. También hay interés de la parte de las grandes empresas porque más y más quieren ser más verdes y tener más impacto social, más, ¿no? Entonces ellos también comprando servicios y productos de empresas sociales podría ser un muy gran valor en ese aspecto, ¿no? Podrían ya estar cumpliendo con esos requisitos de ser más sociable y más, con impacto social y ambiental, comprando servicios y productos de empresas que trabajan con personas marginalizadas, etcétera. Entonces, procurement o compras es una área importante que creo que hay que explorar. Y que las empresas grandes empiezan a valorizar. Pero hay que tener cuidado. No hay que forzar, yo creo, porque he visto legislación que fuerza, por ejemplo, que hay que dar empleo a personas con discapacidades. Ese tipo de política podría ser positiva, pero tiene que estar acompañada con apoyo a esas empresas sociales que están apoyando a las personas con discapacidades a poder trabajar. O sea, una empresa grande que tiene que cumplir con el requisito, que tiene que dar empleo a personas con discapacidades o a jóvenes, etcétera. Una cosa es hacer la legislación, que puede ser muy positiva, pero si esa legislación no viene con apoyo, ¿no? De cómo hacerlo, no es que un empresario, una empresaria necesariamente sepa cómo trabajar con personas con discapacidades, cómo crear un equipo mixto o diverso. Entonces, es no solamente, dar esa legislación, pero mira, aquí hay una lista de empresas sociales que saben y pueden ayudarte a crear un ámbito de trabajo diverso y cómo los equipos pueden trabajar en las competencias blandas y trabajar con personas diversas y cómo crear ese ambiente amigable en el trabajo, etc. Entonces, las mismas empresas sociales saben hacerlo y podrían ofrecer ese servicio a las empresas grandes. Entonces, es crear y facilitar este intercambio, ¿no? de conocimiento y de competencias y etcétera, que puede ser muy valioso para como hacer crecer el sector. Y ya hablamos bastante de capital, ¿no? Capital amigable es otra área que hay que atender en el marco regulatorio, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, facilitar fondos mixtos o, por ejemplo, bonos de impacto que sabemos que pueden ser muy
exitoso es en poder escalar una solución, claro. Entonces, ayudar a crecer esos tipos de instrumentos también es muy importante. Y yo diría que a lo mejor en el marco regulatorio, bueno, tratar de crear procedimientos más ágiles, ¿no? Más rápidos, como ya dije, ¿no? No tan burocráticos, es muy importante también. Yo diría que esas son las áreas, pero dar espacios para, o sea, big corporations, fantástico, ¿no? Pero no todas las empresas van a poder entrar. Y entonces hay que dar otras facilidades y oportunidades a otras empresas que no van a poder hacer eso o todavía no lo van a poder hacer a lo mejor en el futuro. Entonces es un poco Bien. Lo que yo diría que hay que hacer con el marco regulatorio. Perfecto, Nicole. Me voy a quedar con algunas preguntas para una ronda número 2 por un tema de tiempo. Ya te saqué... ya nos extendimos bastante. Me gustaría sí hacerte como estas 3 últimas preguntas que hago como rapid fire questions, como para que la audiencia pueda conocerte desde otro lugar, tomar referencias tuyas. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, muy bien. Ahí va, la primera. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película de este tema o de otros, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ya leíste uno, Social Enterprise and Emerging Markets, No Free Ride, que me parece que es un libro, ¿no? que verdaderamente toca todos estos temas, ¿no? Y fue publicado creo que en 2013 sí. Sí, entonces igual tiene ya 10 años, pero yo creo que los temas son súper relevantes. Pero lo que también yo leo mucho y leo mucho ficción, no leo tanto esos libros o sea, leo tanto para mi trabajo, que yo diría que eso es una cosa, pero también en mi vida privada me encanta leer ficción, y hay un libro que me impactó mucho que se llama The God of Small Things. Es un libro que el contexto es la India y verdaderamente toca el tema de un sistema de casta, ¿no? Muy rígido que existe en la India. Y yo diría, no te voy a contar todo el libro, pero básicamente es cómo ese sistema impacta una familia. Y cómo la divide en una manera, ¿no? Muy negativa, ¿no? Y es un libro bastante triste, pero muy interesante para leer, como muy bien escrito. Pero la autora, su nombre es un poquito complicado, entonces no lo podemos buscar después, pero ella, cuando escribió el libro fue, o sea, banned de su propio país, ¿no? Porque causó tanto impacto. Entonces, ¿por qué me gusta ese libro? Porque es un libro muy bonito, escrito muy bien y da un cuento muy emocional, que te mueve mucho, sobre un sistema de iniquidad que existe en la India, pero que podría ser cualquier sistema de iniquidad, que de repente en esos sistemas las personas no tienen voz, ¿no? Se les quita la voz y se convierten en invisibles. Y la injusticia de eso y lo que puede ocurrir y el impacto que puede tener eso o sea, verdaderamente es muy impactante. Entonces, yo diría, como te digo, podría ser un libro escrito sobre otro país, sobre otro problema de injusticia, pero demuestra lo que pasa con las comunidades una vez que se convierten en invisibles y lo tenemos que hacer todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Eso es verdad. Y yo creo que una de las cosas que estamos tratando de hacer en Nest y con otros también socios es dar una voz a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, a las comunidades negras, ¿no? Porque ellos tienen mucho, o sea, ellos saben lo que quieren, lo que necesitan, y ellos son los mejores, por ejemplo,
las mejores personas para mantener el bosque, por ejemplo, se conocen, ¿no? Tienen sus historias, toda su historia, su pasado, y eso es muy importante de recopilar y de escuchar y de entender. Entonces eso, no sé, eso sería como... Bien. The God of Small Things. Entonces. The God of Small Listo. Things. Lo vamos a dejar. Arundhati Roy, creo que es la... Bien. Pero después lo vamos a dejar mirar en el link del episodio, no te preocupes, para toda la audiencia que quiera verlo. Gracias por compartírmelo. En los últimos 5 años, o de 3 a 5 años, ¿a qué elegiste decirle que no? Pueden ser distracciones, eventos para buscar hacer foco. Una buena pregunta. Mira, en los últimos 5 años, nosotros decidimos decirle no a financiamiento para apoyar a nuestro trabajo que no tenía que ver con el core de Nest. O sea, financiamiento que de repente empezó a llegar, que tenía como la ventana de estamos apoyando emprendimiento social, pero en realidad los fondos iban para eventos, cosas muy light, muy light, y de repente nos encontramos con 10 proyectos, todos con una cuenta bancaria diferente, todas con diferentes cosas, o sea, y no estábamos apoyando el core de Nest, que son las empresas sociales, porque ninguno de esos 10 proyectos daba ese apoyo. Entonces, cerramos todos esos proyectos, cumplimos las metas, o sea, y tomamos una pausa. Esto fue en Rumanía, y dijimos, vamos a tomar una pausa en Rumanía y vamos a esperar hasta que podamos empezar otra vez, pero con capital bueno, no con capital que nos quita de nuestra misión. Y no fue fácil porque los colegas decían, pero bueno, esta es la realidad acá, tenemos que trabajar con este tipo de fondos, no podemos decir que no, podemos trabajar. Y tuvimos que tener mucho diálogo y mucho intercambio entre todos para llegar a la conclusión que sí, es la realidad, pero no es lo que hace Nest. Y la verdad que nosotros no podemos hacer todo y no vamos a distraernos de nuestra misión. Entonces yo diría, hemos cerrado varios países, ahora entramos otra vez en Rumania, pero hemos cerrado en varios países porque en verdad no cuadraban con el valor, propósito de valor de Nest, que es invertir en empresas sociales, tener un ambiente más vibrante, ¿no? Un entorno más de apoyo, y estábamos un poco stretched to the max, ¿no? Muy expandido por todas partes. Entonces, es enfocarnos. Muy importante es enfocarnos, ¿no? Y otra cosa, Dani, que a lo mejor está relacionado, al comienzo Nest hizo muchas cosas. Teníamos Social Enterprise Day, como tú mencionaste, escribíamos muchas publicaciones, hacíamos muchos foros, etc. Y todavía estamos en el entorno del ecosistema, todavía estamos contribuyendo, pero hoy en día tenemos otros actores que están haciendo ese trabajo y Nest está haciendo la inversión de impacto, ¿no? Entonces, no es que hemos abandonado, pero simplemente hemos dicho, no, tenemos que enfocarnos, hacerlo mejor, y hay otros actores y podemos apoyar a esos actores, no los vamos a dejar, pero ellos lo hacen bien. Entonces, no se puede hacer todo. Mismo que en un momento teníamos un brazo de consultorías y trabajamos en 50 países ayudando a fundaciones y corporaciones a ayudar a crear emprendimientos sociales locales, y lo hicimos por 10 años, pero después dijimos, no podemos hacer todo, tenemos que enfocarnos. Entonces, yo diría que eso sería la respuesta, ¿no? Son muchos años y en esos años te vas acomodando, vas también siempre redefiniendo, revalidando. Es muy interesante lo que decís vos de la calidad de los fondos, ¿no? Muchas veces terminan siendo fondos de apoyo, pero después terminan en un producto bancario, decís. Y sí, es un poco, está bueno, pero no, como que te aprieta por otro lado. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo, Nicole. Y bueno, por último, asiste en Santiago, si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, en la puerta de Santiago o en la comuna que vos quieras, donde puedan verlo millones y billones de personas y ese mensaje se proyecte,
a lo largo del tiempo. ¿Qué frase o texto tendría ese cartel? Sí, esta estuve pensándolo, pero harto esa pregunta. Yo diría, mira, para mí Santiago, como te conté, significa a donde nació mi pasión para hacer lo que estoy haciendo. Entonces, yo quiero mucho a mi ciudad natal, ¿no? A Santiago, porque no solamente tengo muchas buenas memorias y mi familia y amigos y vivimos ahí también. Yo regresé con mi familia y vivimos 16 años. Mis niños se crearon en Chile. Entonces volví, como adulto volví a Chile y le tengo mucho cariño. Pero yo diría que primero, o sea, a lo mejor no merece miles de carteles, pero yo diría gracias, ¿no? Gracias, Santiago, por haberme inspirado a hacer este cambio social. Pero también diría, bueno, Santiago, ponte para tu número, porque hay mucho que hacer y hay mucho que atender, ¿no? Y yo creo que hay toda la voluntad y toda la capacidad de hacerlo en Chile. Y yo diría que me gustaría, o sea, llamar a los chilenos y a los santiaguinos, ¿no? Las personas locales, a trabajar en conjunto para atender la inequidad que todavía existe en nuestro país y también hacer una ciudad y un país más sostenible, porque vemos el impacto que puede tener la situación climática en Chile. Se ve muy, o sea, como ya vimos hace una semana atrás, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que, no sé si es tan inspiración, pero ahí nació la inspiración de hacer cambios, pero también nace una inequitud, o sea, que podemos hacer mucho más, ¿no? Que hay que hacer mucho más y es un país que, en verdad, Chile es un país pequeño, pero ha hecho muchas cosas y modelos para América Latina interesantes, y algunos de esos modelos deberían ser modelos de equidad y cambio sistémico y justicia también. Solo voy a leer esta parte final por un tema de tiempo, que es... pero este entusiasmo y esta hopefulness, ¿no? Como dice acá, is coupled with some anxiety. The risks are that social enterprise could become a passing trend and that the support won't be at the levels and for as long as a period that is truly needed to build this sector. That, once again, the willingness to accept some failure and its accompanying lessons will be overridden by quick fixes, outputs, as opposed to impact, and numbers as opposed to real life changes. Esta es un poco la frase que me parecía buena para cerrar. Social Enterprise in Emerging Markets, No Free Ride. Muy recomendado para toda la audiencia, que puedan hacer un doble clic, lo pueden encontrar. Vamos a dejar el link donde lo pueden encontrar en Amazon y demás. Así que bueno, querida Nicole, te quiero agradecer tu tiempo, haber recorrido juntos tus historias, tus aprendizajes, tus lecciones aprendidas, tus consejos, tus visiones. Esta es la primera vez que conversamos, no será la última. Seguramente cuando tengan más novedades, más milestones para compartir de Nest, gustosos de recibirlos, y también cuentan y contás con este espacio para ello, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Dani. También te quiero agradecer porque hiciste unas preguntas muy, muy buenas. Hiciste tu tarea y eso lo aprecio mucho, en verdad. Gracias. Y ha sido un placer y espero que sigamos la conversación. Me encantaría. Ahí tuvimos a Nicole Echard. Hablamos de emprendimiento social, de inversión de impacto, de blended finance, de missing middle. Muchísimas cosas más que vamos a dejar en este episodio. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, compartir con nosotros esta linda experiencia. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y cada uno de los envíos que realizamos de este podcast. También les pido que nos dejen una breve reseña, rating en cada una de las plataformas de su preferencia
donde reciban este podcast y cada uno de los episodios. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con muchos más emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Soy Dani Tricarico y, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co